Ya, ahora empezamos a grabar. Eh, bueno, entonces la mayoría ya está conectado. Eh, sí, bueno, lo que le había pedido para la clase de hoy era que leyeran la segunda mitad del capítulo 2. Entonces, voy a hacer más bien pasar por encima de las definiciones y los resultados. Me gustaría que si alguien tiene preguntas específicas de alguna parte de algún resultado me lo haga saber, ¿no? Pero lo que le había prometido era que sí vamos a ver la demostración del teorema de Minkowski, ¿ok? Entonces, yo estoy revisando los apuntes ahora. La definición de hiperplano soportante la escribimos acá. Entonces, geométricamente un hiperplano soportante es algo que se ve así, ¿no? Eso, hiperplano soportante. Entonces, si yo tengo un conjunto C, digamos, y cerrámoslo acá. Digamos que esto es X. Entonces un hiperplano soportante va a ser una cosa de ese estilo, donde este H es el conjunto de Y en E, tal que Z, I es igual a Z, X. Es un conjunto de nivel de una función lineal, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, X de hecho tiene múltiples hiperplanos soportantes, ¿cierto? Yo podría poner, por ejemplo, algo así. Me quedo mal, pero ¿se entiende? Hay múltiples formas de soportar C en X. Y hay otros puntos que no. Por ejemplo, este X que está acá tiene un único hiperplano soportante. ¿Ya? En la definición puse un C cualquiera, no tiene por qué ser convexo. El problema es que obviamente conjuntos que no son convexos podrían no tener hiperplano soportante en algún punto. Entonces, por ejemplo, si este es C y mi X es este, no tengo cómo soportar a C en X. ¿Ya? Pero la definición vale igual. O sea, por ejemplo, este punto de acá, este de aquí, sí tiene hiperplano soportante. ¿Ok? Entonces, igual la definición puede ser aplicada a conjuntos no convexos. Lo mismo también aplica para punto extremo, pero aquí simplemente por gusto decidí restringir la definición a conjuntos convexos. Entonces, un punto extremo es un punto que no puede ser descrito como una combinación convexa no trivial de otros elementos del conjunto. ¿Ok? Eso es todo. En este caso yo fijé el multiplicador de la combinación convexa, el lambda, como un medio. Pero esta definición se puede poner con cualquier lambda que sea mayor estricto que 0 o menor estricto que 1. ¿Ok? Profe, respecto a esa definición, como que a mí me cuesta verle un sentido como gráfico, porque como no entiendo bien esa noción de tratar de dividir un punto en dos. Ya, sí, eh, como- me parece, me parece. Ok, entonces, digamos que este es X, y por ahora no voy a dibujar cuál es el conjunto convexo en el cual X vive, ¿ok? Si yo tengo que X es una combinación convexa de este tipo, un medio, lo que implica es que X está exactamente en el centro del intervalo. El intervalo, acuérdense que usé esta definición de intervalos en espacios vectoriales, ¿cierto? I, Z. ¿Ya? El dibujo me quedó feo, pero la idea es que X está exactamente al centro. ¿Ya? Esta condición que tengo Sí, sí. aquí, esta condición que tengo aquí representa exactamente eso. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si yo digo que además I, Z están en C, ¿cierto? Por convexidad de C en este caso, implicaría que este conjunto completo, este intervalo completo que está acá, incluyendo los extremos, tiene que estar contenido en C. ¿Cierto? Sí, sí. Ya.
eso te dice al tiro, o sea, geométricamente lo que quiere decir es como que indica que X no es un punto extremo, ¿cierto? Porque X está metido como en un intervalo en C. Ah, como dentro del conjunto. Claro. Ya, ya, Porque un punto extremo es un punto que se ve así. claro. Que yo cada vez que trate de ponerlo en un intervalo, ese intervalo se escapa de C. ¿Y por qué decidimos como usar un medio y un medio y no puede ser cualquier combinación convexa? Porque según yo eso se cumple para cualquier combinación convexa entre dos puntos, ¿o Es no? cierto, lo que pasa es que esta definición te implica verificar menos casos. Ah, ya, ya. Entonces, basta con que eso se cumpla para Correcto, que no sea punto extremo. correcto. En ese caso. Ah, quizás lo que podría indicar acá es que, por ejemplo, pensemos que este es mi X, y si la combinación convexa, lo importante es que no sea 0 o 1, ¿cierto? Cualquier cosa entre medio me sirve. Entonces, ya, eso no es un medio, ¿cierto? Pero si tengo que X es una combinación convexa de este Y y Z, yo puedo encontrar un Y y Z prima, donde sí es un medio. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ya. Eso es todo. En el fondo, por eso ambas cosas son equivalentes, y para efectos de verificar la definición es más fácil un caso específico que un medio. Eso nada. ¿Ya? Eh, entonces, aquí hay dos ejemplos de punto extremo. C podría ser, en este caso, es como un vértice, si estamos pensando que C es un poliedro, pero también podría ser que el conjunto convexo es curvo, digamos, que no es necesariamente un poliedro, y un punto extremo también puede verse de esta forma. ¿Ok? En este caso tampoco X puede ser escrito como una combinación convexa estricta de dos elementos en C. Si trato de hacerlo de esta manera, por ejemplo, siempre voy a fallar. Ya. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, un primer corolario que están los apuntes, entonces corolario acá. Esto no es tan fácil, yo cuando lo escribí al principio dice que es una consecuencia directa, y si se fijan la demostración no es tan directa, ¿ok? Pero es una consecuencia del teorema de separación. Profe, había una pregunta en el chat de, De de la- la ah, definición de... ok, veamos. Siempre que C se forme con restricciones de desigualdades o igualdades, puedo usar la equivalencia de que un punto extremo es lo mismo que una solución básica factible o un vértice. Eso es correcto, en el caso de poliedro, y lo vamos a asumir nomás, ¿ok? Yo sé que eso requiere quizá un pequeño lema, pero les voy a pedir que hagamos el acto de fe nomás de que en el caso de poliedro, descritos por desigualdades, em, un punto extremo es exactamente un vértice, ¿ok? O una solución básica factible. Y alguien pregunta por qué. Que tienen que ser lineales, y Lucas puede hablar. Las desigualdades, me imagino, que definen el... Sí, porque así recuerdo que funcionaba, pero no estoy seguro. Sí, 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 por eso digo, el caso de poliedros nomás, ¿ok? Ya, pero, Caso- profe, por ejemplo, y para el caso NPL, ahí tiene que ser lineal la restricción, no necesariamente, pues, ¿no? ¿Qué significa NPL? Para programas no lineales. Ah, no, 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 en programas no lineales un poquito caso a caso, digamos, ¿ya? No es tan claro de que uno tenga una solución básica factible, digamos. O sea, no, porque puede haber redundancia, no sé, es complicado, ¿ok? En general, el único caso que tenemos una buena caracterización de punto extremo es el caso de poliedro, y corresponde a soluciones básicas factibles. Ok, ok, vale. Hay cosas para el caso de programación semidefinida, pero también creo que es un poquito más sutil de trabajar, y no vamos a tener tiempo en el curso. Entonces, si tenemos un conjunto convexo y cualquier punto en la frontera, entonces este conjunto puede ser, o sea, el C puede ser soportado en X. Existe un hiperplano soportante de C en X. ¿Ok? Y como les dije, esta demostración no la voy a ver paso a paso. Lo que les voy a pedir es que, creo que la empezamos la clase pasada, de hecho. Si alguien tiene preguntas al respecto, ahora es el momento de hacerla.
¿Se acuerdan que Profe, hablamos de los dos casos? Sí, dime. no, a mí no me queda claro cómo X puede pertenecer al interior relativo. Ya. Eso sí que lo hablamos en la clase pasada, así que voy a aprovechar de mirar esos apuntes. Entonces, si te fijas acá, hablamos de dos casos. Aquí está. Cuando X no pertenece al interior relativo de C, que es realmente un punto de frontera, así como moralmente hablando. Y el otro es cuando el X pertenece al interior relativo de C, lo que pasa es que en realidad C mismo está contenido en un subespacio afín. ¿Se entiende? Entonces X está en el interior relativo de C, pero en realidad está en la frontera de C al mismo tiempo porque hay un subespacio complemento o ortogonal. De hecho, aquí hay un ejemplo extremo este que dibujé como en R2. Voy a apuntarlo aquí con el lápiz rojo. Ese. Ya, imagínate que C es un intervalo en R2. Si C es un intervalo en R2, yo tomo cualquier X en C, cualquier punto en este intervalo, este punto, bueno, salvo los extremos, todos estos puntos están en el interior relativo, por la definición de que el subespacio afín que contiene a C es esta línea que puse en rojo, ¿cierto? Y cada vez que yo tomo una bola en torno a X y la intersecto con L, me queda un intervalo abierto, y ese intervalo abierto sí está contenido en C para algún épsilon suficientemente pequeño. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. Ya. Y eso es. Y lo que pasa es que en ese caso, entonces, lo que voy a hacer es aplicar el teorema de separación, pero no a X, sino que a tipos que estén arbitrariamente cerca de X, pero que estén fuera de C. Estos XN que yo estoy ahora apuntando aquí con la flecha. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí pueden seguir los pasos de la demostración, pero ahí está la intuición de por qué hay dos casos. Ya, entonces voy a pasar del corolario 2.6.1. Después viene otro lema que hace referencia a puntos extremos. Entonces tenemos un convexo y H hiperplano soportante. No estoy especificando dónde, ¿ok? En algún punto. Eso. Lo único que quizás quisiera observar acá es que claramente este teorema no se cumple si es que H no es un hiperplano soportante. ¿Ok? Entonces, por poner un ejemplo acá, pensemos que el hiperplano H es este y que mi conjunto X, o sea, C, es esto. ¿Ok? Entonces, lo que va a ocurrir, voy a poner en azul cuáles son los puntos extremos de C. Y tengo que poner otro color, verde. Ya. Los puntos extremos de C inter H. Perdón. Ya, esos extremos de C. ¿Cuáles son los puntos extremos de C inter H? Bueno, C inter H en realidad es esto. Así que me quedan este punto extremo y este punto extremo. Y en otro color quizás debería... extremos de C inter H es solo este. ¿Ya? H tiene que ser un hiperplano soportante para que esta igualdad se cumpla. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Ya. ¿Hay preguntas con respecto a la demostración? Ya, en general, o sea, esta demostración es simple, ¿ok? No,
no hay mayores problemas técnicos aquí. Pero es importante para lo que vamos a ver ahora, que es el teorema. Yo no conozco muy bien la historia de este teorema. Yo sé que Minkowski probó una versión como en el 1900, pero no, lo que no sé si es específicamente solo de polítopos o de conjuntos convexos. Millman aparece en la figura porque Millman probó este resultado para espacios, creo que eran espacios de Banach, más o menos ¿no fue? Los 40, 50. ¿Okay? Y ese teorema quizás ustedes lo conocen, que se llama Krein-Millman. ¿Okay? Quizás si su profesor de análisis funcional le interesaba el tema, lo vio. Y en el caso de espacio de dimensión infinita es un poquito más difícil, o sea, hay que tomar una adherencia en algún punto. No es exactamente como lo estamos enunciando acá. Entonces, si cada subconjunto de E es convexo y compacto, acuérdense que E es un espacio normado finito dimensional, por eso la diferencia acá, ¿no? Entonces, K es la envoltura convexa de los puntos extremos de K. ¿Ya? Esto ustedes, por ejemplo, ya lo saben para poliedros. De hecho, para poliedros tienen que también está este cono como, ¿cómo se llama? El cono asintótico. Bueno, para polítopos definitivamente lo saben, ¿no? Todo polítopo es la envoltura convexa a su punto extremo. Como les decía, en el caso de dimensión infinita, uno tiene que aquí tomar adherencia. ¿Ok? Pero aquí, como estamos en dimensión finita, no es necesario. Ya, entonces vamos viendo la demostración. Entonces, ya que estamos en dimensión finita, podemos hacer por inducción. En la dimensión de K. Y acuérdense que la dimensión de un conjunto es la dimensión de su espacio afín generado. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque el caso base, cuando la dimensión de K es 0, los únicos conjuntos que tienen dimensión 0 son los singletons. Y si tenemos un singleton, el conjunto de puntos extremos, esto es fácil de verificar por definición, es el mismo conjunto. Y si ese es el caso, bueno, entonces claramente la envoltura convexa de los puntos extremos de K va a ser igual a la envoltura convexa de un singleton, y eso es el singleton. Y ese singleton es el conjunto con el que partimos. ¿Ya? Así que esa parte es fácil. Ahora viene el paso inductivo. Ya, entonces vamos a hacer la inducción fuerte. Suponemos la propiedad para todo K', pongámosle, con dimensión de K' menor o igual que M. Y ahora digamos, sea K convexo, compacto, con dimensión de K igual a M más 1. ¿Ya? Por conveniencia podemos suponer que, o sea, si la consecuencia del teorema se va a cumplir igual si yo traslado el conjunto por una suma, o sea, si lo desplazo al origen, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es decir, sin pérdida de generalidad, 0 pertenece acá. ¿Cierto? Si 0 no pertenece acá, yo puedo sustraer cualquier elemento que está en K y considero el K tilde dado por K menos ese elemento.
¿Por qué hago esto? Bueno, por conveniencia, ¿no? Para decir, por ejemplo, que el subespacio generado por K lo que quiero decir, el subespacio afín generado, cuando yo tengo que el 0 pertenece al conjunto, es lo mismo que el subespacio generado. Y por lo tanto, este subespacio afín es subespacio vectorial de E. ¿Ya? Solamente por eso. Por otra parte, la dimensión, digamos, además, la dimensión de este subespacio L tiene que ser igual a m más 1, porque la dimensión de K es m más 1. ¿Ya? Y el interior relativo de K va a ser no vacío. Esta parte es quizás un poquito más sutil, ¿ok? ¿Por qué el interior relativo de K con respecto a su subespacio generado es no vacío? Eso es porque la dimensión de K, dijimos, es m más 1. Por lo tanto, K, n subespacio L, contiene una bola abierta. Pensemos así. O sea, digamos que esto es L. O sea, en realidad lo único que estoy sacando encima, el único caso en que esto falla es cuando la dimensión de K es 0, que es el caso que nos sacamos en el caso base, digamos. Ya, entonces, K está aquí adentro. Como la dimensión de K, y dijimos además que 0 pertenece a K, ¿cierto? Si 0 pertenece a K, y la dimensión de K es igual a m más 1, tenemos aquí m más 1 vectores linealmente independientes en K, ¿cierto? A partir de esos m más 1 vectores Li en K, yo puedo tomar puedo reflejarlo, ¿cierto? En el fondo lo que quiero hacer es como construir una especie de bola en torno a 0. Y puedo tomar la envoltura convexa de eso. Eso que va a quedar ahí, eso es como, pongamos, la envoltura convexa de x1 hasta xm más 1, que son estos vectores Li que elegí, y menos x1 menos xm más 1 es vecindad pero espera. Tengo un problema. No, tengo un problema acá. Voy a hacer esto. ¿Qué es lo que quiero hacer? No. Ya. Ya, eso es lo que tengo que hacer. El problema que podría ocurrir es que 0 podría estar en la frontera de K. ¿Ok? No, yo no dije 0 pertenece a K, no. Ese es el único supuesto que usé. Pero lo que puedo hacer es tomar estos m más 1 vectores Li en K y tomar la envoltura convexa de 0, x1 hasta xm más 1. Ese conjunto es un conjunto que tiene dimensión m más 1 y que va a definir una especie de vecindad en torno a su centro, digamos, a cuando yo tomo es vecindad de este punto. 1 partido por m más 1, x1 más x. Ya.
O sea, lo que estoy tratando de decir es que en el fondo yo puedo construir una especie de bola en el conjunto K relativo a su espacio L, ¿ok? Nada más que eso. Y eso no podría hacerlo si es que la dimensión de K fuera 0, pero dado que la dimensión de K es mayor que 0, sí lo tengo. ¿Ya? En resumen, conclusión. Profe, una duda, chica. Sé ¿Sí? que lo explicó en antes, pero ¿por qué uno podía suponer sin pérdida de generalidad que el cero pertenecía acá? Ya, déjenme hacer esto aquí a un lado. Si no considera, o sea, yo sé que K no vacía, entonces puedo considerar un cierto X en K y definir K tilde como K menos, y en esto es menos en términos de la suma de Minkowski, ese elemento. O sea, lo único que estoy diciendo es que estoy trasladando K al origen. Y tú le puedas Ah, prueba el teorema para ese caso y después concluyes que el otro, o sea, los puntos extremos se van a trasladar, etc. ¿No? Las envolturas convexas también. ya, muchas gracias. Eso, así que esas son todas las afirmaciones que vamos a necesitar, ¿ok? Ya, y ahora lo que queremos probar, lo que vamos a hacer es decir, sea x0 en K, ¿ok? Y lo que queremos demostrar, la única inclusión no trivial es que esto pertenezca a la envoltura convexa de los puntos extremos de K. ¿Cierto? O sea, lo que quiero decir con esto es que de hecho debería dejarlo escrito aquí. Voy a dejarlo al principio de la demostración mencionado. La inclusión de que K contiene la envoltura convexa de sus puntos extremos es directa. Solo por el hecho de que K es convexo. Así que vamos a probar la otra inclusión solamente, ¿cierto? Por eso, aquí en la última línea que pueden ver, lo que estoy diciendo es sea un x0 cualquiera en K, y lo que voy a hacer es probar de que pertenece a la envoltura convexa a los puntos extremos. ¿Ya? Ok, entonces, tenemos dos casos. Al igual que antes, ¿cierto? Lo que podría pasar primero es que x0 pertenezca a la frontera de K. Esto es la topología relativa de L, ¿cierto? Lo que voy a hacer primero es probar la inclusión para un lado y después para el otro, después de visto todo esto. No, porque lo que dije recién, eso, si te fijas en la primera línea de la demostración, acabo de escribirlo, ¿ok? No lo dije antes, pero la inclusión de que K contiene la envoltura convexa a sus puntos extremos siempre se tiene porque K es convexo. O sea, voy a hacer aquí un paréntesis aquí abajo, ¿ok? Y de ahí lo voy a borrar, pero ¿por qué esa inclusión es directa? Porque K contiene, acuérdense que la definición de punto extremo implica que el elemento tiene que estar en el conjunto. ¿Ya? K contiene a los subpuntos extremos, y después yo a esta inclusión le puedo tomar envoltura convexa, porque una de las propiedades que les mencioné en la envoltura convexa es que respeta la inclusión. Entonces, contiene la envoltura convexa de los puntos extremos de K. Y esto, como K es convexo, también otra propiedad de la envoltura convexa es que la envoltura convexa en un conjunto convexo es el mismo conjunto. ¿Ya? Así que esa inclusión la tenemos gratis, digamos. A ver, la inclusión difícil es probar que K está contenido en la envoltura convexa de los puntos extremos. ¿Ok? Muchas gracias. Ya. Ok. Entonces, bueno, el primer caso en el que X está en la frontera de este conjunto K, lo que no les mencioné es que no perdemos nada tampoco trabajando en el subespacio L, ¿ok? De hecho, voy a dejarlo escrito aquí, en adelante. Profe, ¿Sí?
Por casualidad, esa frontera relativa es como tomar el interior relativo, clausurarlo y después sacarle el interior. Perdón, ¿cuál definición dijiste? ¿La clausura relativa? ¿O La frontera relativa. la frontera relativa? Es correcto, lo que hace es que la noción de cerrado relativo en su espacio es idéntica a la noción de cerrado. La parte que es como delicada es, es lo abierto. Los abiertos relativos hay que tomar bolas e intersectarlas con el conjunto. Ya, perfecto. Gracias. ¿Por qué, los cerrados son fáciles en el sentido relativo? Es porque los subespacios son cerrados. Ya. Pero lo que estoy insistiendo, pueden pensar que L es E, de ahora en adelante. ¿Ok? Yo estoy dejándolo obviamente ahí para que quede como bien escrito, pero todo lo que vamos a hacer es pensando en como que en realidad K es un subconjunto de L. ¿Ya? Y por eso podemos usar la topología relativa. Entonces, ya, si X0 está en la frontera, podemos ocupar el corolario. Por el corolario existe un hiperplano soportante de K en X. X0, hemos puesto. ¿Qué llamaremos H? Ahora, ¿por qué me interesaba construir un hiperplano soportante? Es porque acuérdense que estamos tratando de hacer esta demostración por inducción. Entonces, si yo tengo un conjunto con un punto extremo y lo estoy intersectando con un hiperplano soportante, lo que voy a obtener como consecuencia es que voy a obtener voy a reducir estrictamente la dimensión. ¿Ok? O sea, estoy en este caso, estoy en el caso en que X0 es un punto que está en la frontera de L, y acuérdense que estamos trabajando relativo a L. Entonces, el hiperplano separador que me... Perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? El hiperplano soportante que me va a entregar el corolario me va a hacer reducir estrictamente la dimensión del espacio. ¿Ya? Entonces, eso, formalicémoslo así. Entonces, como la dimensión de H, acuérdense que la dimensión de H es este es un hiperplano soportante en L. Por lo tanto, lo que tiene es 1 menos que la dimensión del espacio L. Entonces, Profe, perdón, quizá me perdí como algún detalle, pero estamos diciendo que está en la frontera relativa de K con respecto a L. Entonces, correcto. ¿por qué estamos hablando de que está en la frontera de em, como L? O sea, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. De hecho, a ver, mejor voy a insistir en este punto para que no nos confundamos más, digamos, en este sentido. Dado que K es un subconjunto de L, ¿ok? Yo puedo trabajar todos mis argumentos relativos a L. Y en L, K es un conjunto de dimensión llena, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ok, cuando digo que X0 pertenece a la frontera, esto que estoy mencionando acá, hay que pensarlo en el sentido de que estoy trabajando relativo al subespacio L. Con eso lo que quiero decir es que, si bien L podría ser un subespacio propio de E, no estoy en la situación en que X está en la frontera estando aquí. Ya. En el sentido de que habría como un eje Z y el espacio vectorial, digamos, es más grande que el subespacio que estoy mirando. Estoy pensando realmente que X es un punto frontera relativo al subespacio L. Eso no sé si lo aclara. Ya. Por eso digo, más vale que de ahora en adelante pensemos que L es E. ¿No? Y si hacemos si nos ponemos en ese escenario, es claro que el hiperplano soportante realmente reduce la dimensión.
Doctor, una acotación, no sé si lo mencionó, Ujú. pero al iniciar el caso, en las notas dice por el corolario 2.6.5, Sí. debería ser el punto 1, ¿no? Quizás me equivoqué veamos. Sí, toda la razón. El 2.6.1. Sí. Sí, Voy a pero acá corregirlo. tengo impresa una versión más antigua y dice 2.5.1, así que estuve Ya. Entonces, este es confundido un rato. 2.6.1. Eso es el. Ya, gracias por avisarme. De ahí lo voy a corregir. Y el otro sí, pues, el lema 2.6.5. Ok. Ya, vamos por parte entonces. La dimensión de H inter K no puede ser más grande que la dimensión de H, y la dimensión de H es dimensión de L-1, y la dimensión de L-1, y la dimensión de L es menor o igual que M más 1. Así que esto, de hecho la dimensión de L es igual a M más 1, por lo tanto esto es igual a M. Ya, entonces ahora sí podemos ocupar la inducción. Por hipótesis de inducción, podemos decir que X0 pertenece a H inter K, y H inter K es un convexo y compacto que satisface la hipótesis del teorema, por lo tanto está en la envoltura convexa de los puntos extremos de H inter K, y aquí sí vamos a usar el lema 2.6.5 para decir que esto es igual a puedo separar estos puntos extremos en los puntos extremos de K inter H. ¿Ok? Ahora, si pertenece, este X0 pertenece a una envoltura convexa de algo, ¿qué más quiero decir? Perdón, X0. Claro, esta intersección, perdón, nuevamente por monotonía de la envoltura convexa, como estoy intersectando, puedo, acuérdense, la envoltura convexa respeta las inclusiones y claramente los puntos extremos de H inter K están contenidos en los puntos extremos de K. Así que obtengo la conclusión que buscaba. ¿Ya? Ya, me queda el otro caso. Perdón, Sí, entonces ahí como yo puedo hacer la contención de que está contenido en eh, la envoltura convexa de los puntos externos de K, intersectado todo eso con H, y ahí hago la inclusión con correcto. la O sea, conclusión. ese paso lo puedo dejar aquí en rojo, es extremos de K inter H, está contenido en extremos de K. Y aquí puedo tomar envoltura convexa. ¿Ok? Estas, acuérdense, son propiedades que yo le había dejado de ejercicio la primera clase que hablamos de envoltura convexa. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué la dimensión de H es igual a la dimensión de L-1? ¿No debería ser menor o igual, por casualidad? No para H, porque H, a ver, cuando tú estás en un espacio vectorial, los hiperplanos siempre tienen la dimensión del espacio -1. Después, cuando tú intersectas con K, es otra historia, pues ahí podría ser menor. Por eso dejé el menor igual en este paso. Quizás a eso Ya. estás haciendo referencia tú. Sí, ya. No, es que no sabía la propiedad de que un hiperplano tenía la dimensión -1, pero ya entendí por qué. Gracias. Ok. Ya, entonces el segundo caso que nos falta es cuando X0 pertenece al interior relativo de K. Ahora, claro,
Aquí es más complicado porque no tenemos hiperplanos separadores. Entonces, vamos a tener que de alguna forma construir a mano el conjunto convexo que queremos, en el cual vamos a contener x0. Pero bueno, por definición de interior relativo, existe delta mayor que 0, tal que cuando yo tomo la bola en x0 de radio delta y la intersecto con L, eso está contenido en K. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el dibujo? El dibujo es... ya, pensemos que esto es L. Tengo aquí mi x0. Y estoy tomando esta bola, ¿cierto? Y cuando la intersecto con L, me queda algo así. ¿Cierto? Eso es lo que estamos diciendo que está contenido en K. Ahora, dado que tengo eso, lo que voy a hacer es de alguna manera, es como, bueno, por otra parte, como la dimensión de L, sí, la dimensión de L, es mayor o igual que 1, esta intersección de la bola con L me va a dar al menos un conjunto que tiene dimensión 1, ¿cierto? Y eso implica que al menos voy a tener aquí un intervalo en esta bolita intersectada. Me quedó feo, pero se entiende, ¿cierto? Yo puedo al menos tomar un segmento de línea en esta intersección. Y lo que voy a hacer es agarrar ese segmento de línea y extenderlo tanto como pueda dentro de K. Yo ni siquiera he dibujado acá que es K, pero pensemos que K es algo así. ¿Cierto? K está contenido en L. Entonces, cuando extienda este segmento de línea que estoy dibujando ahí, voy a obtener algo de este estilo. ¿Ya? Entonces, yo sé por una bolita, o sea, por esta bolita que puedo al menos meter un intervalo, y ese intervalo lo voy a poder extender de alguna forma hasta llegar a la frontera de K. Y eso es lo que estoy tratando de decir en esa afirmación, como la dimensión de L es mayor o igual que 1, que existe Y, N, norma de Y igual a 1, tal que el intervalo x0 menos delta i, x0 más delta i, está contenido en K. ¿Ya? Este es el primer intervalo que puedo construir solamente porque, por la condición de que tengo este abierto contenido en K. Sí, ¿hay una pregunta? ¿Ese I pertenece a K cerrado? Como que no veo bien. No, este Y simplemente, o sea, esta bolita que, a ver, que ya hice muchas cosas encima del dibujo. Entonces, si se acuerdan, partí con x0, ¿cierto? x0, tengo esta bola abierta de radio delta, y al intersectarla con L, tengo esta como círculo, que lo puse enrayado en rojo, y voy a dibujarlo acá abajo, pero es un traslado, y es ese vector que sale en una cierta dirección, ¿ok? No sé si se entiende, y debería estar Pero, acá. perfecto, pero sale como I pertenece a, o existe I pertenece A a, E, y eso, al espacio, no necesariamente acá. como no está en ningún lugar en No, especial, es como, es solamente una dirección desde la cual tú te mueves a partir de x0. Por el hecho de que hay una bola. ¿Sí? Ya. Ya, y lo que dije ya, y tengo esa dirección arbitraria, no sé, puede ser muy pequeña, pero está contenido en K. Y lo que voy a hacer es extenderlo tanto como pueda. Entonces, si yo extiendo esto y hago el segmento de línea completo, lo que voy a tener es que lo que obtengo es el generado, es el x0 más el generado de y, ¿cierto? Eso es como
Esa es la línea completa que parte a partir de x0 y va en la dirección y. Para arriba y para abajo, digamos, porque es su espacio generado. Eso intersectado con K es un convexo no vacío de dimensión 1. ¿Se entiende? Y eso es lo que traté de dibujar aquí cuando dije voy a extender este intervalo aquí, tanto como pueda, pero manteniéndome dentro de K. ¿Hay preguntas con respecto a eso? ¿Ya? Ahora, lo que sí... ¿Por qué la dimensión es 1? Porque un segmento de línea. Es el x0 más una dirección. Ah, claro. Gracias. Y podría ser de dimensión 0, ¿ok? Pero esto que acabamos de mostrar acá nos dice que es no vacío. Que de hecho no solamente no vacío, sino que tiene al menos un segmento de línea, por lo tanto la dimensión tiene que ser mayor o igual que 1. Gracias. Si extiendo esto, lo que va a pasar es que los únicos convexos de dimensión 1 son intervalos, digamos, abiertos, cerrados, acotados, no acotados, ¿cierto? Pero yo sé que acá es compacto, entonces, de hecho aquí voy a escribirlo. Es un convexo compacto no vacío de dimensión 1. Y los únicos convexos compactos de dimensión 1 son intervalos, ya sea abiertos, cerrados, acotados, no acotados, pero en este caso, como es un compacto, además va a ser cerrado y acotado. ¿Ok? Esos son los únicos convexos compactos de dimensión 1 que existen en un espacio vectorial. Chuta. Ya. Y a este tipo le podemos aplicar la hipótesis de inducción, pues. Este es un convexo compacto de dimensión 1. Entonces, bueno, de hecho, ni siquiera. Necesito hacerlo. A ver, me voy a aventurar porque parece que se puede hacer más fácil. Veamos si resulta esto y si no, volvemos a lo que está escrito en los apuntes. X0 pertenece no puedo. No. Ya, estoy pensando en lo siguiente y me gustaría compartir esto con ustedes para que veamos cuáles son los hoyos argumentales en los que uno puede caer. Volvamos a este dibujo que teníamos acá. De hecho, lo voy a hacer de nuevo porque ya está como muy enredado. Entonces, estoy proyectando ahora simplemente, digamos que esto es K. Y lo que hicimos fue construir un rayo, ¿cierto? Que partía de un x0 acá y tiene bordes x1 y x2. Entonces lo que yo quería decir era algo así como que, x0 pertenece a la envoltura convexa de x1 y x2. Y quería pensar algo así como, y a estos tipos quizás después los puedo... O sea, de hecho, esto es lo que tengo que hacer ahora. x1 y x2 a su vez deberían ser parte de la envoltura convexa de los puntos extremos de K. ¿Ok? Necesitamos probar que están en la envoltura convexa de extremos de K.
Ahora, hasta ahí vamos bien. La pregunta es cómo uno hace eso. Bueno, resulta que x1 y x2 lo que nos falta probar es que ambos de ellos corresponden al caso 1. Vale decir, viven en la frontera de K. Y ahí podría efectivamente ocupar el caso 1 para decir que x1 y x2 pertenecen a la envoltura convexa de punto extremo. ¿Le ayuda eso? O sea, quería saber, ¿se entiende que ese es el camino que hay que seguir entonces? Sí, sí. Ya, excelente. Porque lo que iba a hacer era como directamente decir x1 y x2 son en la envoltura convexa, pero eso no es claro. La razón por la que lo son es porque corresponden al caso 1, que ya probamos. Ya, entonces... Y yo le puse en los apuntes, es fácil ver, ¿cierto? X1 y X2 pertenecen a la frontera. ¿Alguien me puede decir por qué es claro eso? La razón es la siguiente. Fíjense que la intersección de este... Dijimos esto, que la intersección del segmento de... O sea, de que la línea completa esta que parte a partir de X0 y se mueve en la dirección Y, es igual a ese intervalo. Por lo tanto, si yo me muevo más allá de X1, digamos, siempre voy a tener elementos que están fuera de K. Aquí, no sé si se ve el dibujo que estoy haciendo. Estos tipos están, no pertenecen acá. Y esos tipos pueden hacerse converger arbitrariamente cerca de X1. Y eso prueba que X1 no puede estar en el interior de K. Y sin embargo X1 está en K. Así que claramente entonces está en la frontera. El mismo argumento aplica a X2. ¿Les queda claro? No, yo no entendí muy bien ese argumento. O sea, por una parte lo que estamos diciendo es lo siguiente. Estamos diciendo que esto que puse en amarillo, ¿cierto? Si yo tomo X0 y tomo el subespacio afín generado centrando en X0 y moviéndome en la dirección Y, intersecto eso con K, eso me da un intervalo cerrado, ¿cierto? Y acotado. Sí. Ya. Sí. Ahora, eso implica que si yo me muevo más allá, o sea, si yo tomo elementos de este X0 más Y, pero que se quedan como en el dibujo a la derecha de X1, están fuera de K. Sí. Ya. Y esos tipos tú los puedes tomar, digamos que X1, por ejemplo, es igual a X0 más delta mayúscula por Y. Lo que estoy tratando de decir es que para todo delta mayor que delta mayúscula, X0 más delta Y no pertenece acá. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es tomar una sucesión de deltas minúsculas convergente a delta mayúscula y ninguno de esos tipos está en K. Eso implica que para toda vecindad de X1 en torno, o sea, toda vecindad en torno a X1, siempre hay elementos que están fuera de K. Y eso implica que X1 no puede estar en el interior de K. Por otra parte, X1 claramente está en K, por la ecuación que está en amarillo. Así que la conclusión es que está en K, pero no está en el interior, por lo tanto está en la frontera. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Okay. Profe, cortito, Uh-huh. ¿qué es lo que aparece en la flechita al lado de la ecuación en amarillo? Dice únicos convexos compactos de dimensión 1. Perfecto, vale. Uh-huh. Ya, entonces esa afirmación toma un poquito de detalle, esta que acabo de decir, ¿cierto? Pero son detalles que, bueno, hay que hacerlos, pero son un poquito tediosos, ¿ok? Entonces, tenemos estos tipos que ya están en la frontera. A ellos les aplico el caso 1. El caso 1 me dice que X1 pertenece a la envoltura convexa. Y el caso 1
Sí, no puedo usarlo directamente. Entonces X1 pertenece a la envoltura convexa de los puntos extremos de K. Y la misma conclusión se cumple para X2. Y eso implica que X0, que pertenece a la envoltura convexa de X1, X2, o sea, de hecho, escribámoslo así. Estas dos condiciones me dicen que nuevamente, no, ¿qué quiere decir acá? Claro, yo lo que puedo hacer es tomar unión acá y decir el conjunto X1, X2 pertenece, o sea, está contenido en la envoltura convexa de los puntos extremos de K. Y eso implica que la envoltura convexa de X1, X2 está contenido en la envoltura convexa de los puntos extremos de K. Ok, cuando tomo esta envoltura convexa, esta identidad, en el lado derecho me queda envoltura convexa, la envoltura convexa, pero eso acuérdense que es la envoltura convexa, ¿no? Por lo tanto, y con eso estamos listos, probamos lo que queríamos demostrar. Ya, yo me di una vuelta aquí en el texto y pongo un poquito más de lo necesario, así que omitan esa parte, con esto se puede hacer directamente. Con eso terminamos la demostración. ¿Hay preguntas? Ya, entonces lo que voy a hacer... Sí. ¿Igual? ¿Cómo? Hay una igual. No, esto es contenido. Sí. Ya. Entonces yo voy a hacer esa corrección a los apuntes y se las voy a subir a la página. Ya, si no hay más preguntas, voy a pasar al último corolario. No, profesor, a mí no me queda claro cómo esto prueba el teorema, de hecho. Porque habíamos dicho que lo que queríamos demostrar al principio, lo que dijimos primero es que la inclusión de que K contiene a los puntos de la envoltura convexa, a los puntos extremos, es directa. Ya me perdí esa parte. Ok, estamos Sí, claros. sorry. Yo como que lo dije en medio de la demostración y no solo tú, pero varios más se confundieron. Entonces, lo único que voy a probar es que cualquier X0 que está en K pertenece a la envoltura convexa de los puntos extremos. Ya. Corolario. Alguna gente le llama así, pero más vale ponerle un nombre si después lo vamos a usar. Sea el hecho de que uno tenga una propiedad de este estilo, de que en el fondo si el máximo se alcanzan los puntos extremos para una función convexa, geométricamente es claro, ¿no? Es decir, o sea, en dimensión 1 al menos. Si uno tiene una función de este estilo.
Ahora, eso no tiene nada que ver con que sea fácil encontrar el máximo de una función convexa. De hecho, es un problema que es difícil. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, que ustedes ya lo saben, en programación lineal uno puede tener poliedros que son súper complejos, ¿ok? No como el que estoy dibujando, pero la cantidad de vértices que puede tener un poliedro puede ser exponencial. Entonces, por más que yo sepa que la solución óptima de un programa lineal se alcanza en un vértice, enumerar los vértices claramente no es una solución, ¿ok? Eso sin perjuicio de que hayan otros métodos mejores, pero lo que quiero decir en general no es claro cómo ocupar este teorema para obtener un algoritmo, ¿ok? Pero en general es algo útil de saber porque uno puede hacer estos reemplazos, de convertir un conjunto, enumerarlo a partir de sus puntos extremos, o partir de los puntos extremos y tomar la envoltura convexa. Se puede ir para las dos direcciones. Y eso lo vamos a hacer en distintas partes del curso, ¿ok? No voy a hacer la demostración del teorema, o sea, del corolario, pero si tienen preguntas las puedo responder. Ya. Y la parte final, este 2.7, técnicamente no es materia del curso. O sea, todo lo que está escrito aquí, de una u otra forma la vamos a ver más adelante, pero como obviamente en distintas partes del curso uno va a optimizar funciones a mano, digamos, y tiene que ocupar gradiente igual a 0, Karush-Kuntaker, etc. Preferí dejarlo escrito acá para recordatorio en caso de que cualquiera no se acuerde del resultado o no lo tenga a mano. ¿Ya? Pero con eso ya cerraríamos el capítulo 2. Chat. Pero las preguntas fueron de hace rato. Ya. Porfa, si no respondo Profesor, al chat, háblenos. para la, profe, para las partes siguientes, ¿se va a seguir subiendo apuntes o ya vamos por nuestra cuenta? No, o sea, apuntes, por ejemplo, este capítulo 3, ya subí la primera parte. ¿Ok? Están. De hecho, lo voy a empezar a escribir aquí mismo. Es el capítulo 3. El capítulo 3 completo tengo apuntes, ¿ok? Así que eso no debería ser problema, pero ya a partir del 4 no están completos y no sé si los tenga listos para cuando sea el momento. Pero este capítulo es largo, así que tenemos para rato. Yo creo que este capítulo nos va a tomar al menos un mes, para que se hagan una idea. Al menos. ¿Ya? Ya, entonces pasemos al capítulo 3 a menos que hayan preguntas. Ya, lo que sí o sí quiero hacer hoy es al menos entregar las definiciones básicas. Entonces, ya. Entonces decimos que una función f de un espacio E a los reales extendidos es convexa. Sí, solo sí. Ahora, comentario mientras escribo esto. Por más que tenga los apuntes, no sé, las clases que he hecho cuando he ido como mirando los apuntes simplemente en el PDF, siento que no, la dinámica de la clase no es muy buena, así que creo que igual voy a ir viendo la materia así como la están viendo ahora, así como escribiendo las cosas. Es un poquito engorroso y parece innecesario porque tenemos los apuntes a mano todos, pero me parece que quizá el ritmo de la clase se mantiene mejor si es que yo voy escribiendo las cosas al momento que las digo. Si tienen opiniones discrepantes al respecto, me las pueden hacer saber al final de la clase. Ya, la definición de convexidad es la misma de siempre, ¿cierto? El único pero es que estamos considerando funciones los reales extendidos, por lo tanto, esta desigualdad puede incluir más o menos infinito en cualquiera de los lados. ¿Ya?
Entonces, el dominio de f va a ser el conjunto de x's en el espacio, tal que f de x es menor que más infinito. Ya, y fíjense acá, esto es raro, ¿ok? No estoy excluyendo menos infinito. La razón por la que no lo estoy haciendo es porque lo voy a excluir de otra forma, ¿ya? Pero vamos a eso en un momento. Entonces, el epígrafo es una función, este es un objeto sumamente importante en el curso. Esto va a ser los pares de x, r, donde f de x es menor o igual que r. ¿Ya? O sea, Profe, sí. esta definición de función convexa en los reales extendidos funciona porque la suma de menos infinito con infinito da infinito, ¿verdad? Más infinito. Sí. Claro, claro, eso es una razón. O sea, estoy pensando en el lado derecho, que podría tener más infinito y menos infinito, y eso me da más infinito. Y eso Sí. hace que la desigualdad igual se cumpla. Ahora, lo que vamos a ver más adelante en el curso es que cuando una función convexa llega a valer menos infinito, pasan cosas extrañas, digamos. En realidad hay pocas funciones, al menos en dimensión finita, que puedan tener esa propiedad. ¿Ya? Así que, por ahora, vamos a tratar de evitar, de hecho, cuando siga la definición vamos a sacarnos de encima el caso cuando vale más infinito, ¿ya? Pero paciencia con eso. Ok, entonces, digamos que esta es f. ¿Ya? Que vale en un intervalo, tiene ciertos valores y después salta más infinito. Entonces, este intervalo que queda aquí abajo, esto, es el dominio de f. ¿Ya? Y... no sé con qué color ya, con este. Y esto que está acá arriba es el epígrafo de f. ¿Ya? Entonces, el dominio es un subconjunto de E, pero el epígrafo es un subconjunto del espacio producto. ¿Ya? Profe, ¿no es la parte de abajo del epígrafo? Porque es menor Ah, que... que me equivoqué en la definición. Perdón, no. No, está bien. ¿Es la parte de Eh, arriba? es la parte de arriba, es la parte de arriba. Un segundo para ilustrarlo. Es lo de arriba, porque f de el par x, de hecho eso debería haberlo dicho. Este es el par x, f de x, ¿cierto? Y lo que Sí. estamos diciendo es considerando un r que es mayor o igual que f de x. Entonces r está acá, Arriba. arriba. ¿Se ve? Pero sería como desde ese R hacia abajo, ¿o no? No, pero O son sea, no los es... pares x, r. Ahí mira, ahí yo te mostré un par x, f de x, ¿cierto? Y Sí. ese pertenece al epígrafo porque hay igualdad. Y si yo tengo un r que es mayor, el r también, el par x, r también va a estar en el epígrafo. Ah, claro, ya, sí, ya ¿Ya? entendí. Ya. ¿Una función convexa es propia? Sí. Tiene dominio no vacío, o sea, tiene algún punto donde es menor que más infinito. Y por otra parte, f de x es mayor que menos infinito para todo x en e. Ya, ahí nos sacamos de encima la posibilidad de que la función valga menos infinito. F se dice semicontinuo inferior. Sí. Sí, solo sí. El epígrafo es cerrado. En E, cruz R.
Y finalmente, vamos a definir nuestro espacio de trabajo de funciones convexas, va a ser esto que le llamamos gamma 0 de E, que es el conjunto de F. Este es el espacio que más nos va a interesar de funciones durante el curso. O sea, no un espacio, de hecho, un conjunto nomás. Profesor, ¿Sí? que un epígrafo sea cerrado depende solo del dominio de F o también está el comportamiento de F. No, pues por supuesto depende del comportamiento de F, porque por ejemplo, si tú vuelves a este dibujo que hicimos, yo ahí dibujé una línea sólida, ¿cierto? De azul. Pero por ejemplo, lo que tú podrías hacer, voy a cambiar un poquito este dibujo. Entonces, suponte que por ejemplo en este extremo derecho, yo no le doy este valor a F, y le doy valor más infinito. Ahí el epígrafo ya no es cerrado, ¿cierto? Sí, pero estoy intentando pensar en un ejemplo de F que sea convexo y continuo y de manera que no sea cerrado. Ah, si F es convexa y continua, entonces el epígrafo va a ser cerrado. Es que, y ese es el punto, semicontinuidad inferior es una propiedad más débil que continuidad. ¿Ya? Aquí quizás Ya, lo dejo perfecto. como observación. Observación, y eso es ejercicio para ustedes, F continua. ¿Ya? De hecho, si ustedes buscan por ahí en internet, van a descubrir que la semicontinuidad inferior corresponde a la continuidad con respecto a una topología medio extraña, digamos. Pero yo no me voy a meter en aspectos topológicos en este curso. Vamos a ocupar la definición tal cual como la dejé ahí. ¿Ya? Digo, si les interesa y les gusta la topología, pueden leer más al respecto sobre semicontinuidad inferior y cómo es la continuidad con respecto a una topología extraña. Okay, pero ese es otro asunto. Profe, ¿qué letra es la que definió ahí como en conjunto una gama? ¿Gama Gama continua? 0. Gama 0 de E. ¿Ya? Y es el conjunto de funciones convexas, o sea, que satisfacen esta desigualdad que pusimos acá arriba. Semicontinuos inferiores, o sea, que tienen epígrafo cerrado, y propias, o sea, tienen al menos un X donde f de X es menor que más infinito y nunca valen menos de infinito. Esas son las tres cosas que le vamos a pedir a las funciones. ¿Ya? Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si ¿cómo se llama esto? Si el epígrafe no es conexo? Tiene que ser conexo, porque los conjuntos convexos son conexos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, si f es convexa, el epígrafo es convexo. Ah, de hecho, eso no lo... Bueno, eso lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Propiedades. Y lo que quiero decir es convexo implica conexo. Pero si uno tiene un dominio no conexo, igual puede tener una función convexa, ¿o no? ¿No? O sea, lo que quiero decir, mira, tenemos las siguientes propiedades. ¿Ya? Uno, la más importante. F ¿ya? Sí, solo sí. Una función es convexa, sí, solo si su epígrafo es convexo. Por lo tanto, no puedes tener funciones convexas que no tengan epígrafo conexo. ¿Ya? No sé si hacer esta propiedad, quizá me pueden decir por el chat algunos si prefieren, hago esto y, o sea, lo que me gustaría pedirles, sí, porque quedan 5 minutos nomás, es que estas propiedades en su mayoría las prueben ustedes y que de hecho lean para el jueves la definición, la página 39 dice semicontinuidad inferior en un punto y sale una proposición de equivalencias de semicontinuidad inferior.
me gustaría que al menos pasen por esas demostraciones y las vean, ¿ok? Y me gustaría más bien en la clase el jueves responder en relación a esto, porque lo que sí me estoy atrasando un poquito con la materia y lo que quiero pasar es, me gustaría ver con detalle la demostración de la proposición 3.1.4, que es continuidad de funciones convexas. Es un resultado que es fundamental del curso, ¿ya? Entonces, pero dado que está la pregunta, quizás podría hacer esta propiedad. Y la otra les voy a pedir que ver el resto en apuntes. ¿Ya? Ya, entonces F es convexa, así solo así, su epígrafo es convexo. Veamos. Ya, entonces tenemos que probar que si tenemos dos vectores en el epígrafo de F, su combinación convexa pertenece al epígrafo. Entonces, estamos pensando en esto. No sé dónde está el epígrafo, pero tengo este XR, YS. ¿Ya? Y lo que quiero probar es que este segmento está contenido en el epígrafo de F. ¿Sí? Ah. Ya. Esta propiedad que queremos probar es equivalente a decir que lambda R más 1 menos lambda S es mayor o igual que F de lambda X más 1 menos lambda Y. ¿Están todos de acuerdo con esa afirmación? Esto es por definición del epígrafo. ¿Ya? Por otra parte, sabemos que f de x es menor o igual que r y f de y es menor o igual que s, porque ambos están en el epígrafo, estos pares xr e ys. Luego, por convexidad de f, tenemos que f de lambda x más 1 menos lambda y es menor o igual que lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y. Y esto es menor o igual que lambda por r más 1 menos lambda por s. Y eso era lo que queríamos demostrar. Esto es equivalente a que ¿ya? Se me acabó el tiempo, pero la otra ejercicio. ¿Ya? Pero como ven, de hecho, todas estas equivalencias, o sea, estas propiedades que están escritas en el apunte, en la página 38, son igual o sea, son todas elementales, ¿ok? No requieren ningún argumento muy sofisticado. Les pido que las vayan viendo, que las demuestren. Y también para el jueves que ojalá vean la página 39 del apunte, ¿ok? Revisar la definición 3.1.2 y la proposición 3.1.3. Ya, eso. Voy a parar de grabar ahora y si tienen preguntas las pueden hacer, se pueden quedar.